volcadas, copas como corolas de las pobres flores muertas que se duermen sobre la tumba del pasto. Sin embargo, la juventud no fue cosa mostrenca. Ansiosamente el corazón se abre hacia el pasado como una flor sedienta de luz. Renacen los avatares. Una paloma de fuego parece encerrarse dentro del pecho. Un tallo de amarguras crece en las venas en el que recuerda. Pero sobreviene a los labios la canción. Se cierran los ojos. Se aduerme el alma. Su nacimiento ya es un anuncio. César Andrade Cordero nace en manos de Paul Rivet. Mi abuela Clotilde empezó con molestias de parto, se le complicó la situación y mi abuelo Leoncio, orientado por parientes, por amigos, supo que estaba el doctor Paul Rivet, médico francés, y acudieron a él. En realidad le atendió y nació en brazos de él, es lo que papá contaba. Paul Rivet integraba en aquellos años, 1904, él estuvo hasta 1906 en Cuenca, integraba la segunda misión geodésica francesa que había llegado a continuar con las mediciones de un arco del meridiano terrestre. Humanamente, Andrade Cordero cubre más allá de las 3/4 partes del siglo XX, porque nace en 1904 y nos deja en 1987. En los años de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, 1914, 1916, llegan a Cuenca y llegan al Ecuador grupos culturales, estoy hablando de música, estoy hablando de teatro, de comedia, de zarzuela, de una calidad realmente superior, grupos que en Europa no podían trabajar por las condiciones de la guerra y que venían en aquella época a América y dentro de América al Ecuador y a Cuenca. César Andrade y Cordero creció en medio de un ambiente que yo diría Cuenca no ha vuelto a tener después. En el año 1914, Cuenca es la primera ciudad que tiene luz eléctrica. Andrade Cordero pues empieza a darse a conocer cuando era muy joven, a los 15 años. Escribió un soneto a la muerte de Eufemia Palacios Bravo. La carrera obligada era jurisprudencia, digamos. Yo estoy seguro de que a él le hubiera gustado otra cosa, artes, literatura, pero en esa época artes se recibía en la Academia de Bellas Artes y no había una carrera de literatura. Su figura patriarcal era familiar en cierta época. Vestía su larga y elegante capa española, se cubría con un sombrero, iba con un bastón de puño de plata por las calles de Cuenca. Todo el mundo lo conocía. Pero fines del 19 y comienzos del 20, con la construcción de la Catedral Nueva, empieza a utilizarse ladrillo. Y el ladrillo utiliza no solamente en la catedral, sino en las casas de la ciudad. Es decir, él ve surgir la nueva ciudad, que de alguna manera es la ciudad que hoy vivimos. Y es un poeta que expresó, atento como estaba al signo de los tiempos, ese nuevo mundo urbano. Luego está ya el paisaje en torno. Ahí está el célebre canto al Tomebamba, del que nunca me canso de hablar, porque es un cúmulo de metáforas del río magníficas, ¿no? Canto al Tomebamba, ave de oro, cruzada punta a punta del viento. En tu oreja de vidrio va soplando mi canto. Aquí estoy, padre río. Aquí estoy con mi infancia, de la mano traída. Aquí estoy con la historia y con todos los carros de la historia. Aquí tengo los cementos del Inca y el gramil de Bolívar. Caballero de vidrio en tu potro de vidrio. Frente a ti pongo el verso cual molino o giralda. Caballero Quijote, tus carneros de espuma se te escapan en tanto se te burla el paisaje. Padre río, te tiendes como un Cristo de siglos, desangrándose auroras en tu cruz de cristales, y te vienes desde antes de jamás a cantarnos, con un vaho de astro roto, tu canción de jamases, tu agua en senos de piedra, brote leche de siglos, tus azules incendios troten todos los vientos, con fusiles de brisa caza vírgenes locas,
Haz cuadrarse la lluvia con sables de agua, al riñón de la luna de masajes de nube. Haz rodar las naranjas en la tarde de tus lomos, empavesa los álamos, encristala el silencio a tu inquita pupila con pestañas de sauce. Vuelca verdes canastas vegetales y corre, y anda, y márchate, viejo violador de montañas, con el hondo latido de mi verso en el pecho, a tumbarle a la mar como una hembra en la playa. Me parece que es un escritor injustamente olvidado. Hay que reconocer que la figura de Andrade Cordero está a la misma altura lírica de la de Alfonso Moreno Mora, que es nuestro único modernista, y a la de César Dávila Andrade, que es posterior a Andrade Cordero y que se podría considerar, digamos, como una especie de postmodernista. César Dávila Andrade, el faquir, el gran poeta de Cuenca del país, al referirse a la poesía de César Andrade Cordero, decía que la gran enemiga de él es la facilidad con la que escribe, pero al mismo tiempo esa enemiga resultaba la mejor amiga, porque en efecto las palabras le fluían, le llegaban al pensamiento y a la pluma y producía con una sorprendente facilidad. Todo ese mundo de fantasía creado por los modernistas fue reemplazado por lo familiar, por lo cercano, que es una de las claves del posmodernismo ecuatoriano. Tiene una gran facilidad para armonizar lo coloquial con lo pomposo, lo solemne con lo risueño. De ahí que su poesía pudo ser muy popular a través de las letras de algunos pasillos, que él mismo las componía. Bueno, me acuerdo en el salón de la casa, papá era un hombre, usted sabe, sumamente alto, casi 2 metros. Tenía su guitarra que tenía un sonido precioso, iba entonando la canción, iba apuntando en el papel. Él se había formado en la música en su propia casa con algunos de los compositores de la época. En una de sus declamaciones, uno de los hermanos Ortiz le había sugerido que es hora de ponerle música a este pasillo viajera. Y escribió poemas que fueron musicalizados como Panaderita del Vado, que tuvo la música de Rafael Carpio Abad, por ejemplo, Pasillos como Sabor de Lágrimas, que es muy bello, o Viajera, que es sin lugar a dudas una de las piezas claves de la literatura musical ecuatoriana. Son parte de la memoria de esta ciudad. Y siempre será mi preferida Viajera. Vuelve nomás, viajera, dulcemente te pido, no quiero que haya en tu alma tatuajes de mis penas. Tienen un raro encanto las playas del olvido, y es dulce y voluptuosa la voz de la sirena, y es dulce y voluptuosa la voz de la sirena. Eres ajena, vuelve, puede que en mis jardines te asfixien los perfumes de flores venenosas, que yo desde la playa haré que mis violines envíen sus adioses a tu barco de rosas, a tu barco de rosas. Viajera es uno de los pasillos que todos los cuencanos de la época
también se volvió un poco nacional este pasillo. Recuerdo yo alguna vez que logré penetrar en su casa. Tenía un gran cartel que decía: es impertinente, es síntoma de mala educación, una imprudencia y una actitud soez que alguna persona venga a pedirme que le escriba algún texto poético. Mi pluma no escuchara. Y más allá de eso está su faceta de periodista. Desde el año 1924, en que es jefe de redacción de Diario El Mercurio, escribe hasta cerca de su muerte prácticamente. Es no solamente el primer jefe de redacción de Diario El Mercurio cuando él tenía 20 o 22 años y El Mercurio recién se había fundado. Yo diría pertenece a aquella generación de gente que, como alguien decía, no solamente tenía opiniones, sino tenía convicciones. Él tenía un seudónimo al comienzo, que enlazaba lo culto con lo popular. Era Gaspar Sangurima. Luego, el nombre de nuestro gran escultor de la colonia. Luego el apellido Sangurima lo cambió a Gaspar Sisalima. Es uno de los pilares de la mejor época de Diario El Mercurio. Como periodista era sumamente polémico, porque siempre estaba atacando aquello que él consideraba los vicios sociales, los vicios familiares, los vicios políticos. Entonces eso a veces le traía, digamos, enfrentamientos con la gente. Yo me acuerdo que él me llevaba a La Voz del Tomebamba, envuelta en la capa, por el frío de la noche, y me decía, acompáñame, que regresamos pronto, y a mí me fascinaba. Tenía dos programas que titulaban el uno Hombre, Destino y Paisaje, uno de sus libros, y otro que era Las Rutas del Recuerdo, en donde nos enseñaba, es auténtico, la historia de Cuenca. Y de intermedio, el doctor César Andrade declamaba sus versos, su poesía. Horas de ayer, copas volcadas, copas como corolas de las pobres flores muertas que se duermen sobre la tumba del vaso. Sin embargo, la juventud no fue cosa mostrenca. La juventud hizo obra de rabiosa alegría burbujeante. Él también a veces tomaba, digamos, la polémica y la introducía en su mejor lírica, como es el caso de Soneto con Enigma. Jorge Dávila hace hincapié en los versos hechos a mi persona por papá, especialmente cuando seguramente yo nazco. Madrigal. Tomo, niña del céfiro travieso, la voz para cantarte fugitiva, y del astro la córnea pensativa para decorar tu fúlgido embeleso. Y tomo para ti del mar avieso los nielados metales que cautiva. La luna va puliendo, pensativa, con la huérfana perla de su beso. Criatura de luz, los claros cielos de tu alma me darán los tenues velos de tus dulces y púdicos sonrojos. Y así, la pulida joya entre resabios rimará con el beso de tus labios, el destellante zafiro de tus ojos. Papá fue una persona que me dio una cantidad de afecto gigantesco. Asimismo, dejó uno de los poemas más hermosos de la literatura cuencana, que es Habitante apacible, la elegía por la muerte de su padre. Ceñida a tu cansancio de llanura sin voces, mi oquedad se desnuda y estalla en el vacío. Habitante apacible de sosegado límite, un pájaro de piedra se ha posado en tu nombre y lo hunde en una abstracta redoma de cicutas. Alto vigía, empero, nauta insomne, yo tengo la seña de tus islas y descubrí que estabas perenne en la liviana palabra de las cosas y en los ojos de corza de todos mis sentidos. La herida y su corral iluminado, el ave que solloza en mi aliento, el congelado grito de la madre, su estatua de niebla cejijunta y el saludo de toda la soledad que pasa. Un día de eso sentí la necesidad de venirle a ver a papá. Ese día que yo fui a la casa estaba escribiendo el último artículo para el Mercurio y veía que a la persona que llevaba, si el Mercurio le entregó, fui a regresar en la tarde
y ya le encontré mal. Ya le vi mal, me dijo, no me siento bien, se llamó al médico. Al día siguiente papá moría en mis brazos. Tuve que llevarle de emergencia a la clínica, era tarde, el corazón le falló. 85 años de vida muy fecunda, de vida muy, muy intensa. Era pues, como digo, un ser inconforme, un ser político, prolífico, además porque producía artículos 3 veces por semana, a veces en el Mercurio, y la cantidad de obra poética es, pues así, realmente una inundación. Además, hizo prosa, estuvo presente en el cuento ecuatoriano con Barro de Siglos. Multifacético. Fue músico, fue poeta de altos niveles y de altas voces, fue un periodista polémico y fue una de las figuras fundamentales de la radiodifusión cultural cuencana en el siglo pasado. Yo hago esta invitación para que no solo los adultos, las personas que vivieron en el siglo pasado, se interesen por seguirnos contando esta historia, sino que también los niños, los jóvenes, los adolescentes se den un poco de interés por buscar, por preguntar incluso en las propias familias. ¿Conocieron a esta persona? ¿Se acuerdan de este día? ¿Se acuerdan de esta fecha en la que se instauró esta melodía? Se interesen por descubrir un poquito más qué tenemos en los libros, qué tenemos en la historia y en la memoria de esta cuenca de antaño que la vemos que cada día nos hace recordar más en su poesía y en su música. Ir a ver cómo brotan nupciales los ciruelos y en el huerto beberse la miel de las montañas, platicar con barbudos labradores abuelos, cuando los vientos duermen detrás de las montañas, desde el rincón discreto que huele a manzanilla, ver que la luna entreabre su párpado en la altura y cavilar apenas y en la grata sencilla amistad del silencio poblarse de ternura. Llevar la azul espina de un amor y a distante, dejar que bogue el alma en la quietud fragante y hundirse entre la vaga simpleza de las cosas, besar rostros de niños, mirar plácidamente y una tarde dormirse definitivamente entre un sollozo de auras y un suspirar de rosas. En la calma, bajo la luna blanca, elevo hasta tus rejas los sones de esta canción romántica. Hoja seca que el viento arroja a tu ventana, es flor en cuyo cáliz tiene un amargo sabor de lágrimas. Es flor en cuyo cáliz tiene un amargo